parezco más alto de lo que realmente soy. Es que traigo unos suecos que me mandó el ortopedista y pues ni modo, son 5 centímetros más alto. Bien, cuando me hicieron el favor de asignarme el tema de la bioética como disciplina holística, pues me fui a los diccionarios y a las enciclopedias. La palabra holística va a estar en los diccionarios y las enciclopedias, pero todavía no está. Holos en griego quiere decir íntegro, integral, completo. Eso es lo que significa. De tal manera pues que yo entiendo que el interés pues de que diera yo esta plática es que hablar de la bioética como una disciplina que lo mismo se aplica a la enfermera, a la trabajadora social, al psicólogo, al médico, cualquiera que sea su especialidad, y no únicamente a ellos, sino también a toda la sociedad, a la comunidad, al paciente y al que es sano también, que son corresponsables de su propia salud. No digamos al Estado, que es importantísimo que tenga un criterio bioético para poder hacer la repartición adecuada de los recursos, sobre todo los que corresponden a la salud, que es prioritaria. Bueno, podemos señalar pues que la bioética puede definirse como el estudio sistemático ya están acabando es la primera, por favor, sí. Bien. La bioética puede definirse como el estudio sistemático, para que sea más sencillo, ¿verdad? Muy bien. Como el estudio sistemático de las normas, acciones y actitudes morales de todos los individuos, relacionadas con las ciencias de la salud y la atención a la salud. ¿Por qué es importante para todos el que tengan conocimientos de bioética, una actitud bioética, una actitud moral en lo que se refiere a las ciencias de la vida y la salud? ¿Por qué la ecología? ¿Por qué tanta insistencia en que el medio ambiente? Porque el medio ambiente influye de manera muy importante en la salud y todos somos corresponsables de mantener un medio ambiente adecuado. Entonces la bioética tiene que ver entonces con las normas, las actitudes, las acciones que pueden considerarse buenas o malas en un momento dado, quiero insistir en esto, y que tienen que ver pues con la salud. La atención a la salud desde luego es muy importante y todos aquellos médicos, enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos que nos dedicamos pues directamente a dar atención a la salud, tenemos que tener pues muy en cuenta desde luego estos conceptos bioéticos. La bioética es una ciencia. ¿Por qué decimos que es una ciencia? Bueno, porque se basa como cualquier ciencia en un conjunto de conocimientos sistemáticos a los cuales se ha llegado mediante el razonamiento, mediante la investigación, que tiene procedimientos especiales para ir aportando los conocimientos nuevos. De esta manera pues debe considerarse como una ciencia. Esta es una ciencia interdisciplinaria e intradisciplinaria. Inter porque hay muchas disciplinas entonces que están comprendidas dentro de la propia bioética, y es intra porque están relacionadas unas con otras. Entonces, relacionadas con el estudio de la salud de todos los seres vivientes, incluyen no nada más los seres humanos.
También la persona que quiere ejercer la bioética, que quiere en sus acciones manifestarse como una persona que conoce, que debe tener una actitud bioética, tiene que tener cuidado con los animales. Los animales son seres inteligentes, son seres que sienten, que tienen sensibilidad y no podemos tratarlos de una manera inadecuada. Esto fundamentalmente en los laboratorios de los hospitales, de las instituciones, de las universidades, hay que tomarlo muy, muy en cuenta, porque a veces el trato que se les da a los animales no es el trato correcto. Pero también las plantas. Las plantas también tenemos que ver porque las plantas también son un medio para mantener la salud. La destrucción de los árboles, la destrucción de las montañas, trae como consecuencia pues muchos problemas de salud, accidentes, en fin, un cambio absoluto en el clima de una región que puede traer trastornos muy, muy serios. Entonces pues la medicina humana, la enfermería, la odontología, con los odontólogos hemos conversado, no existe prácticamente ninguna carrera de medicina, hasta donde sabemos, que se nos hable de estomatología lo suficiente. Apenas el médico que vea a un paciente, ¿qué es lo que hace? Toma una batelenguas, baje la lengua y le ve uno la garganta, pero no cuidamos de verle la dentadura, el estado de las muelas, el estado de las encías. Solamente que llegue el paciente diciendo, ¿sabe qué? Me sangran las encías o me duele mucho aquí, pero en general no lo tomamos en cuenta porque no nos lo han enseñado. En las carreras de medicina no se enseña estomatología o se ve muy superficialmente. Entonces, el odontólogo es una gente que interviene muchísimo para la salud de la persona. El trabajo social, veterinaria, botánica, pero también la sociología que es, en última instancia, las comunidades, la sociedad, la que va estableciendo esas normas morales. El derecho cambia continuamente. El derecho, los legisladores hoy dicen una cosa, mañana dicen otra, y hay que tomarlo muy en cuenta, porque ellos saben, ellos han estudiado muy profundamente cuáles son las consecuencias de cada una de las leyes. Entonces tenemos que tomar muy en cuenta nuestra actitud como médicos, o como enfermeras, o como trabajadores sociales, tenemos que tomar muy en cuenta cómo está la legislación en un momento, la política desde tiempos de Platón, ya sabemos, las ciudades, el manejo de las ciudades. Platón quería que las autoridades en el manejo de las ciudades griegas no tuvieran ningún problema económico, que fueran gentes que como autoridades no pudieran tomar un solo centavo, que no les pagaran sueldo. ¿Qué les parece? Eso decía Platón, que la gente que quiera ser una autoridad en una ciudad debe tener ya listo ahí su pequeña fortuna, o a ver qué anda vendiendo por allí de los terrenos que cultive, pero no debe tomar un solo centavo del Estado. Eso decía Platón, porque conocía al ser humano muy bien y sabía las tentaciones que hay cuando hay un arca abierta o cerrada. También buscaremos los medios de abrirla, ¿verdad? Bueno, y la ecología que se ha insistido muchísimo en que de que todas las sociedades, las comunidades, debemos estar enterados. ¿Por qué la basura inorgánica? ¿Por qué la basura orgánica? ¿Por qué tienen que estar separados? Creo que hay muy poca gente que sabe por qué. Porque no nos lo dicen, porque los medios de comunicación no se interesan por enseñarle a uno. Actualmente en la televisión vemos los anuncios del ISSSTE, los anuncios del IMSS, ¿cómo le llaman?
¿qué? El Prevenims y el Preveniste, también hay un Preveniste, ya hay, entonces nos dan los medios de prevención y nos están enseñando continuamente, pues, cómo prevenir las enfermedades y algunos pequeños mensajes están ahora transmitiendo que sirven para que la gente, la comunidad, la sociedad se entere de cómo evitar, pues, complicaciones de las enfermedades más comunes, la hipertensión, la diabetes. Les insisten que vayan a ver al médico, que tienen que tomar las medicinas, que no deben dejar las consultas porque se sienten bien, etcétera, etcétera. Esas son las cosas que necesitan nuestra comunidad. Bien. Las normas que establece la bioética deben ser resultado de argumentos basados en la razón y en hechos empíricos. Se trata de una disciplina dialógica en la que caben todos los conceptos razonables y rechaza los fundamentalismos. Argumentos basados en la razón y en hechos empíricos. Como cualquier otra ciencia, las normas que señala la bioética pueden cambiar. De aquí a 20 años pueden ser otras las normas. Lo mismo que las normas para dar anestesia a un paciente, que no son las mismas que hace 30 años, hace 40 años. Antes usábamos, para anestesiar a un enfermo, teníamos que usar necesariamente pentotal. Bueno, ahora ya hay otros medios. Ya hay otros medios que hacen menos peligroso el empleo hay otros medicamentos. Entonces tenemos otras normas. Hay sedantes que duermen al paciente para que le hagan una colonoscopía y el enfermo no necesitamos anestesiarlo. Y hace 20 años había que anestesiar al enfermo completamente. Bueno, quiero decir, pues, que como cualquier ciencia están cambiando los preceptos. Y esa es una cosa que tenemos que aceptar. Yo a mis alumnos les digo, tengo en mi casa un libro que se llama Harrison, que es un libro de medicina interna, de los más afamados. Y les digo, ese libro lo tengo hace 20 años, son 3 ediciones antes que la nueva. ¿De qué es ese libro? Pues algunos me dicen, no, pues de medicina interna, dice usted. Pues no es de medicina interna. Ese libro es de historia de la medicina. Historia de la medicina interna. Los conceptos han cambiado continuamente, completamente. Ya no son los mismos conceptos. Ya ahí tiene errores que se le pueden encontrar ahí, pero ¿cómo es posible que hayan dicho esto y esto y esto, ¿no? Entonces esto es algo importante para las normas. Entonces no se aceptan los fundamentalismos. Es una ciencia dialógica en la que ustedes tienen que dar su opinión y que la otra persona tiene que dar su opinión también y razonablemente se tiene que llegar a una determinada conclusión. Pero no podemos sentar principios en preceptos universales para todo. Sí, somos seres humanos y sabemos que hacer beneficio es uno de los preceptos fundamentales de nuestra vida. No hacer daño es uno de los preceptos fundamentales de cualquier disciplina de la salud. La justicia es mejor que la injusticia, ese es un precepto que tiene que aceptarse. La autonomía es mejor que el paternalismo. ¿Sí? La autonomía, que el paciente opine. ¿Cómo que el paciente opine? ¿De cuándo acá hay que el paciente esté opinando? El paciente no sabe. El paciente no tiene por qué dar opinión. Nosotros somos los médicos, los que sabemos, los que le vamos a indicar lo que tiene que hacer. Tiene que tomar las medicinas. Esta es la medicina. Oiga, doctor, ¿y para qué me sirve esa medicina? Mire, no pregunte. Usted tómesela. Esto es lo que necesita, señor. No se preocupe. Oiga, doctor, esta medicina sí, ya me la habían mandado, pero fíjese que no me sirvió para el problema que tengo yo. Es que seguramente se lo prescribieron en una dosis inadecuada. La dosis que yo le prescribo va a ser la adecuada. Tómese usted esa medicina. Bueno, eso tiende a desaparecer. En los países anglosajones
que en ese sentido, en el sentido de personalista, de que hay que tomar en cuenta a la persona fundamentalmente, están mucho más avanzados que nosotros, en ese sentido. En México todavía cuesta trabajo hacer que el médico piense que el paciente es corresponsable de su salud y por lo tanto tiene derecho a que se le informe todo sobre su enfermedad, a que se le informe todo sobre las probables complicaciones, que se le informe todo sobre las medicinas que se le están administrando, que se le diga los probables efectos colaterales que puede tener la medicina, en fin, todo eso. Que se le enseñe sobre su enfermedad. Mire, usted tiene una diabetes, y la diabetes es esto y esto y esto, y puede tener estos problemas, y tiene usted que tener mucho cuidado en seguir asistiendo, a venir aquí al consultorio médico de la Secretaría de Salud, a que le demos sus medicinas. Usted tiene que estar asistiendo aquí, y dentro de 2 semanas, si se siente usted bien, aunque se sienta bien, échese su viajecito de 45 minutos a pie para que venga usted aquí al consultorio y le demos su medicina. No se le olvide. Que son muy ignorantes los mexicanos, que la mitad de los mexicanos viven en pobreza total. Pobreza es ignorancia, y pobreza es económica, y pobreza hasta moral en muchas ocasiones, desgraciadamente. Bueno, no nos importa. El médico tiene que explicarle al paciente lo que se le va a hacer dibujitos, nada de que le voy a hacer una gastrectomía porque tiene usted un cáncer en el epidólogo. ¿Cómo dijo, doctor? Que le voy a hacer una gastrectomía porque tiene un cáncer en el epidólogo. Ah, bueno, pues sí, señor, está bien. Fírmele aquí el consentimiento informado, ya está usted informado, y fírmele aquí, por favor, para que le podamos hacer esa operación. Y el pobre paciente, pues sí, ahí pone un garabato, pone su huella digital. No, no se vale, no se vale. El paciente es corresponsable de su salud. Nosotros no somos nadie, no somos Dios para indicarle al enfermo, esto es lo que se va a hacer y se acabó, y usted cállese, ¿no? Eso no se vale. Esos son los fundamentalismos, esos son corrientes bioéticas a veces basadas en conceptos fundamentalistas. Sobre todo los religiosos tienen ese problema, que los conceptos religiosos, que en muchas ocasiones son de que esto es así y así es, y no discutas. Eso a veces hay que discutirlo, Las autoridades de una nación, de una región o de una institución están obligadas a la justa distribución de sus recursos. Ese es uno de los preceptos más importantes de la bioética. Todos lo hemos sentido, hace un par de días en el Hospital Central Militar se dio una plática en donde uno de los médicos se paró y dijo, pues sí, todo lo que ustedes han dicho está muy bien, nomás que nosotros no tenemos medios para hacer las cosas, ¿cómo quieren que demos la mejor anestesia del mundo si no nos dan los medicamentos, si no tenemos las medicinas y los medios para poder hacer el seguimiento del enfermo y todo lo demás, si están descompuestos el electroencefalograma o lo que sea, pues lo que ustedes, tantas cosas ustedes necesitan, pues no, así no se puede. Son las autoridades de la institución, y en última instancia las de la nación, y estoy hablando de las autoridades en general, es decir, de los legisladores, de la Suprema Corte de Justicia, los que tienen que dar la indicación de cómo se deben distribuir los medios, y que sepan además que la salud es un valor prioritario, sin la cual los demás valores salen sobrando. El que tiene salud, el que no tiene salud, ¿qué pueden exigirle que tenga, que tome en cuenta la dignidad de los demás, y que tome en cuenta procurar hacer muchos beneficios, y que tenga mucho cuidado con la tolerancia para los demás?
El que está enfermo se lo está llevando el tren y actúa en una forma que no es la adecuada. Entonces uno de los primeros valores, por encima de casi todos los demás, es la salud. Esto es muy importante. La salud es un valor prioritario para que se desarrollen y florezcan los demás valores. Entonces las autoridades de una nación, de una región o de una institución están obligadas a la justa distribución de sus recursos. Y son el personal de salud, es el que más derecho tiene a exigirle a sus autoridades que tengan todos los medios para que ellos puedan dar una atención adecuada. ¿Cómo se puede dar una atención de excelencia si no se tienen los recursos, si no se tienen los medios? Entonces, para eso se necesita que las autoridades estén perfectamente conscientes de esto y corresponde al personal de salud y a los médicos en primera instancia el exigirle a las autoridades que las instituciones pues tengan esos medios. Esa es una cosa muy importante. Pues a mí me dieron 20 minutos para platicar, así es que pues yo cumplo, ya me pasé. Entonces, quiero nada más señalarles esto lo voy a patentar, se llama la atención a la salud debe ser, ¿y cuál es el A, E, I, O, U? Resultaron que son 5 palabritas allí claro que eso no comprende todo lo que es necesario para dar una buena atención a la salud. Pero en fin, la atención a la salud debe ser accesible en todos sentidos. Accesible en tiempo. Es decir, que la gente no tenga que pasarse 3 horas viajando para llegar al consultorio médico, a la clínica de la institución oficial o de la institución privada. Tiene que ser accesible también recuerden ustedes que en México hay 12 millones de indígenas. Indígena la definición de indígena que se ha dado es el que habla una lengua indígena. Ese es un indígena, ya sin más trámites. El indígena puede llegar a ser presidente de la República, ya hubo alguno. Bueno, de esos indígenas que hablan que hablan un idioma indígena, la mitad son bilingües, o sea, hablan su lengua indígena y además hablan el español, pero la otra mitad nada más hablan la lengua indígena. Y estamos hablando desde los mazahuas, los nahuas, los zapotecas, los mixtecos, los mayas, en que han vivido toda su vida y toda la familia y no hablan el español. 6 millones de mexicanos no hablan español. Entonces, ¿qué se hace cuando se abre una clínica, cuando se abre un consultorio? Ustedes saben de eso. Saben que hay gente que llega al consultorio y que no habla español, no sabe. ¿Qué le va a pasar a ese señor? Ay, pues, ¿que se muera al cabo que es indígena? No. Tiene que haber un traductor, sobre todo en las regiones en donde esto ocurre con mayor frecuencia, desde luego. Pues tiene que haber un traductor, tiene que haber una persona ahí que esté traduciendo los problemas que tiene el enfermo y que le esté aconsejando, hablándole en su idioma al enfermo. Estamos hablando del 6% de la población mexicana. Debe ser eficaz. ¿Qué significa eficaz? Bueno, que dé buenos resultados. Entonces, si yo llego para que me curen el alcoholismo, pues tengo que tener los medios para curar el alcoholismo de una persona. Eso es lo que es una atención de salud eficaz. Si tengo una salmonelosis, pues que me den la medicina para que me cure. Si tengo una apendicitis, bueno, que haya los medios, todo, y que me curen la apendicitis y que no me vaya a morir por una operación de apéndice. Debe ser integral. ¿Qué quiere decir integral? De la cabeza a los pies, ya lo dijimos. Es decir, yo vengo, aquí traigo a mi papá, que le dijeron que tenía el azúcar alto. Pues sí tenía el azúcar alto, pero además del azúcar alto, el señor tiene una polineuritis diabética, y el señor tiene hipertensión, y el señor tiene insuficiencia renal provocada por la diabetes,
Entonces hay que tratarlo todo, no nada más lo que vino a pedir el señor, drenarle el abscesito isquioanal que tiene por ahí. Bueno, no, hay que tratarlo de la cabeza a los pies. Mucha atención en la vista, mucha atención en los oídos, mucha atención en la boca. Debe ser oportuna. Oportuna quiere decir, caramba, que no tengan al pobre enfermo esperando 2 horas y media allí en un servicio de urgencias. El doctor Horacio Ginich cuenta el cuento de cuando llegó a San Diego en una consulta de urgencias. Llegaron una gran cantidad de gente a decirle, pues este señor parece que tiene apendicitis, mire, aquí está la tomografía, aquí está la resonancia magnética, aquí está este es el ultrasonido que le hicimos, aquí están las radiografías. Ya tiene el señor 6 horas aquí, 6 horas metido aquí, y todavía no llegamos al diagnóstico, no sabemos si tiene apendicitis. Y él contestó, bueno, ¿y quién de ustedes le ha tocado el abdomen al paciente? Nadie le había tocado el abdomen al enfermo. Todo era pues estar tomando exámenes muy complejos, ¿no? Y muy costosos. Bueno, no había nadie que lo hubiera tocado. Bueno, alguna vez hicimos un estudio en el Hospital 20 de Noviembre, que nunca se publicó, desde luego, hablando sobre las úlceras perforadas. Las úlceras perforadas en el 20 de noviembre, hace ya algunos años, ahora ya no, claro, desde luego, esto ya no ocurre ahora, pero antes el 40% fallecían y el promedio de tiempo que estaban en los servicios de urgencia era 6 horas. 6 horas. El paciente de promedio tenía 6 horas en el servicio de urgencias. Pero oportuno quiere decir otra cosa también. Oportuno quiere decir que mi pobre tío probablemente todavía estuviera vivo si no llega al Seguro Social allá en Saltillo y le dicen, bueno, sí, el estudio que usted trae aquí indica que usted tiene un cáncer de próstata. Sí, le hicieron la prueba ahí, tiene usted más nanogramos del antígeno prostático de lo que debe ser. Se excede con mucho. Entonces tiene usted seguro un cáncer de próstata. Vamos a mandarlo con el urólogo. Vaya usted al Hospital Central para que le hagan el estudio urológico. Entonces fueron inmediatamente al Hospital Central. Dijeron, ¿cómo no? El urólogo lo va a ver dentro de 2 meses. Dentro de 2 meses lo va a recibir el urólogo para que él decida, porque pues tenemos una lista enorme, mire, no se puede. Quizá todavía viviera mi tío si lo hubieran atendido oportunamente. Y universal, ¿qué quiere decir universal? Para todos, ¿verdad? Para todos. Una atención a la salud que sea para todos, como ocurre en muchos países en el mundo. Ya hay atención universal. Caramba, en nuestra islita ahí cercana que se llama Cuba, ¿verdad? Que ahí se atienden todos. Esa ha sido una de las grandes banderas, ¿verdad?, del gobierno cubano. Aquí damos atención de salud a todos. Y lo mismo ocurre en Canadá, que está allí, el vecino a nuestro país del norte, ¿verdad? Y que el país del norte, allí pues hay un neoliberalismo absoluto y completo, ¿no? Sin embargo, en Estados Unidos, pues hay todavía 45 millones de gente que no tiene manera que se le atienda. En cambio, en Canadá, ahí, a un paso, se le atiende a todo el mundo. Basta con que caiga en Canadá para que si lo atropellan ahí, lo atienden inmediatamente en los mejores hospitales del país. Pues les agradezco mucho la atención. Es una lástima que esto no se haya derivado hacia la cosa de anestesia, porque esto fue lo que me indicaron a mí que hablara, no que hablara de bioética y anestesia. Muchísimas gracias por la atención. Es muy modesto el maestro, ¿no? Dice que no habló de bioética en la anestesia.
Sin embargo, nos ha hablado del trabajo diario, de cómo la bioética está en cada acto que hacemos. Por eso lo denominamos bioética holística, porque es cómo trabajamos diario, cómo vivimos diario, cómo descansamos diario. Y de eso se trata la bioética, de ser congruente con nuestros valores y nuestro hacer. Pues muchas gracias, maestro. Si hay algún comentario, alguna pregunta. Sí, doctor. Bueno, el empirismo significa pues de que tenga bases científicas. Quiere decir que sea el resultado de varias investigaciones, investigaciones repetidas, investigaciones de acuerdo con las normas de la investigación. Es decir, tenemos que hacer investigación primero en muchísimos animales, primero para llegar a las fases 1, 2, 3 y 4 de la investigación y poder llegar a concluir que, así como usted lo informa, de que en la anestesia lo que se debe hacer fundamentalmente basado en la medicina basada en evidencias. Las evidencias, la medicina basada en evidencias, pues no es más que eso, no es más que la absoluta seguridad de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien porque ya está comprobado, y eso se logra mediante procedimientos empíricos. Quiero decir, fuera no tiene que ver con la razón o con la filosofía, sino que son hechos. Eso es lo empírico, son hechos, son investigaciones. Esto es lo que la medicina basada en evidencias tiene como base, de que tiene que ser hechos que estén perfectamente comprobados. Es lo que quiere decir evidencia. Evidencia es lo que ya no necesita más comprobación. Entonces, en los textos de medicina basada en evidencia, de medicina interna, de la cirugía, pues lo que habla es, se han hecho investigaciones muy cuidadosas en tal parte, siguiendo todas las normas, siguiendo las normas estadísticas para ver si hay diferencia significativa entre un fármaco y otro, y por eso usamos mejor, y eso se ha comprobado en 5 o 6 lugares en el mundo. Entonces, esa es la medicina basada en evidencias. Es empírica. Empírico no quiere decir de que se me ocurrió, no, al contrario. Empírico quiere decir en hechos. Eso es lo que quiere decir empírico. Que es diferente de las ideas positivistas, digamos, de Comte, que pensaba que con cualquier experimento se podían llegar rápidamente a una conclusión y había que la razón casi no tenía nada que hacer. No, eso no es a lo que se refiere pues la bioética. Es decir, que la bioética se basa en hechos empíricos, en hechos demostrados. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o alguna pregunta? Así todos de repente. Estamos hablando de nuestro trabajo diario, ¿sí? De los casos que tenemos todos los días. Entonces realmente no estamos hablando de cosas raras. La bioética es cierta.
esto ocurrió antier. En 48 horas es un poco difícil solucionar todos los problemas. Lo que sí insistió fue que las autoridades tenían la obligación de que la distribución de los recursos fuera lo mejor posible, y de que había que exigir a las autoridades de más arriba, y que tenía todo el derecho el secretario es decir, que debe llegar hasta el secretario de la Defensa si es necesario, ¿verdad?, para que el secretario de la Defensa distribuya su presupuesto y diga, bueno, pues esto lo vamos a ocupar en el Hospital Central Militar, porque me están regañando porque no tienen los medios para poder cumplir con eso y estas necesidades. Arrestos de los que protestaron. ¿Ah, sí? Ah, eso es, de los administradores, el arresto. El Hospital Central Militar es uno de los hospitales mejor dotados de México. Es un hospital que tiene muchos medios, pero pues también hay deficiencias, y a veces alguien lo resiente más que otro, ¿no? Más que otro. Quiero decirles que, por ejemplo, el problema del SIDA en el ejército, el hecho de que el paciente con SIDA lo den de baja, es algo que todos lo resentimos como una cosa, falta de ética, porque el hecho de tener SIDA no le quita el derecho a que lo atiendan de su salud, ¿verdad? Entonces, un hospital militar, por favor, eso no se lo platican al secretario de la Defensa porque me arresta, ¿eh? Sí, pero es cierto. Esta es una injusticia. Eso se considera una injusticia. Eso que se esté dando de baja en el ejército a las personas que tienen SIDA. Darlos de baja quiere decir sin la menor atención, ya por ahí te pudras, ¿verdad? Y se acabó. Eso no es justo. Porque el que tiene SIDA podrá tener una parte de culpa, pero no necesariamente, ¿verdad? Eso ya se sabe cada vez más, ¿verdad? Los familiares del paciente que tiene SIDA, ¿esos qué culpa tienen, verdad? En un momento dado, que se les deje de atender también. Pues sí, también se les deja de atender. Está dado de baja el soldado, ¿verdad? El soldado o el general, el que sea, ¿no? Está duro, ¿verdad? Está duro el problema. Bueno, esos son los problemas a los que nos enfrentamos luego los bioeticistas, ¿no? El problema de los arrestos también, los arrestan, ¿no? Para andar haciendo comentarios. ¿Verdad, doctor? ¿Alguien más? Sí, un comentario. Cuando realizamos investigación clínica, es necesario el consentimiento informado de los pacientes, sobre todo si hay una intervención. Mi pregunta es, en la Academia Mexicana de Bioética o de Cirugía, ¿ya está normado que hay que pedirle consentimiento también al cirujano? Esto está ya descrito en la ley. En la Ley General de Salud se señala que en las investigaciones el consentimiento informado es todo un capítulo. Es todo un capítulo. Hay un reglamento muy bueno sobre investigación, que señala inclusive cómo realizar una investigación hasta desde el punto de vista técnico. Habla del uso de placebos, habla luego del consentimiento informado, en todos sentidos. Habla del uso de testigos, de grupos testigos, para poder hacer la comparación
entre un procedimiento y un grupo testigo al que se usa otro procedimiento u otro medicamento o un placebo en un caso dado. El reglamento de investigación en México es estupendo. Yo les recomiendo, si no lo han revisado, que lo hagan. Y sobre todo si son gente pues que está realizando investigaciones. Hubo una gran discusión que llevó a un juicio de un paciente al que se le hizo una operación quirúrgica que le produjo una peritonitis. Resulta que la operación quirúrgica era un proceso de investigación. Entonces el hospital, que no quiero decir su nombre, es uno de los hospitales más importantes de México, y queda no, mejor no les digo. Se demandó al hospital y el juicio fue ganado, el juicio se ganó. Al paciente tuvo una peritonitis terrible, tuvo una sepsis, una septicemia, un choque séptico muy grande que le produjo una polineuritis, cosa rarísima, pero ocurre, está en la medicina basada en evidencias. Ocurre de parálisis, una polineuritis que le produjo una parálisis de las piernas y de los brazos a este señor que le iban a operar, que le iban a hacer una operacioncita. Demandó al hospital y ganó la demanda. ¿Por qué? Porque la ley señala claramente que cuando se hace una investigación, es la institución la responsable de pagar los gastos que ocurren cuando hay un problema derivado de la misma investigación. Es decir, yo investigué un producto y a la señora a la que yo le produje esto se desarrolló una úlcera perforada y tuvieron que operarla de urgencia y estuvo gravísima 1 mes y medio en la sala de terapia intensiva y salió en 3 millones de pesos. ¿Quién lo paga? La institución. La institución que había aceptado hacer la investigación. Eso está en la ley. Y desde luego la bioética, pues la cosa legal lo toma muy en cuenta. La cosa legal. Sí, agregando un poquito a este comentario, en cualquier hospital donde se hace estos procesos de investigación, puede ser investigación para hacer anestesia, algún medicamento, algún manejo, siempre existe un comité de bioética, el cual debe de reunir ciertas condiciones para que cualquier estudio de investigación sea elaborado, sea revisado y sea aprobado. Y dentro de esto, bueno, hay unos estudios de investigación que se deben de tener un consentimiento del paciente, si es que se refiere a algún trabajo de investigación, un consentimiento por parte del paciente donde acepta que se le haga cierta técnica, que se le aplique cierto medicamento, y claro, esto con la información debida de que las posibles consecuencias que puede haber. Sin embargo, también tenemos que decirle la experiencia que uno cuenta para que este tipo de complicaciones que se puedan presentar pues sean mínimas o quizá no aparezcan, pero debe de existir ese tipo de reglamento para que se pueda llevar a cabo. En el otro aspecto a lo mejor el quirúrgico, pues, existen los consentimientos informados por parte del cirujano, donde él elabora un documento donde platica acerca de lo que se le va a hacer, los beneficios que puede obtener con este procedimiento y los posibles accidentes que se puedan presentar. Pero eso está normatizado igual, tanto en la norma para la elaboración del expediente clínico y en la norma mexicana de anestesia. Bueno, existe un consentimiento informado para anestesia, que muchos de nosotros no lo hacemos. No existe, simplemente nos quedamos con el consentimiento de cirugía, donde no aplica, no avisa o no redacta las posibles consecuencias que pueda tener por el procedimiento anestésico. Y de cuáles son varias, ¿no? Desde una simple multipunción venosa hasta una parálisis, una paraplegia que se le pueda ocasionar, ¿no? Pero eso debemos de contemplarlo, porque yo creo que en cualquier hospital debe de haber un consentimiento elaborado
para los procedimientos anestésicos, donde se le informa todas las posibles complicaciones, pero también se le informa al paciente todos los recursos con los que cuenta para que esos riesgos sean los menos que se puedan presentar. Y a final de cuentas este documento lo que nos va también a ocasionar es darle al paciente una gran cantidad de información, que es lo que muchas veces se queja el mismo, de que no me avisaron que me iba a pasar esto. Y eso nos obliga a que al paciente se le platique todo lo que puede pasar y que afortunadamente en la mayor parte de los casos no llegan a tantas complicaciones. Definitivamente, doctor. Definitivamente, doctor. Creo, doctor, yo entendí alguna parte de lo que usted dijo, a lo mejor lo entendí mal, pero cuando uno como anestesiólogo plantea un protocolo, nosotros realmente no somos los dueños del paciente. El dueño del paciente es el cirujano, y el cirujano debe aprobar el protocolo para poder nosotros trabajar con ellos. Entonces no es que se le pida permiso, es que se le invita a participar en el protocolo y él tiene que firmar. Pero así debe ser. No, pero pues hay que hacer camino, doctor. Hay que hacer camino. Me envían no es pregunta, nos dicen el texto dice así: bastante interesante este tema de bioética hoy en día. Es aplicable a todo, es indispensable que los pacientes estén informados de todos los padecimientos que puedan tener, pero me gustaría comentar una frase que citó Einstein. La matemática se ocupa exclusivamente de las relaciones de los conceptos entre sí, sin considerar la relación con la experiencia. Traducido, para mi concepto, que hay algo más que el hecho de entender a las personas, tiene que ver con el hecho de dar al paciente, informándolo de todas las posibles variantes de su enfermedad, que su enfermedad considere en la experiencia que se tiene en los casos. Que no está completo el último renglón. Espero se entienda. Por mi parte, felicidades al ponente. Pues muchas gracias. Nos hubiera gustado que nos los leyera personalmente. De esto se trata la bioética también. De hablar, dijo el maestro, es dialógica, ¿verdad, doctor? Creo que es un gran foro para poder platicar cosas que a veces no platicamos o con frecuencia no las platicamos, las damos por hecho. Aunque algunas cuestiones son un tanto controvertibles, la plática en lo general, la sesión, está resultando muy productiva. Yo tengo un desacuerdo muy importante porque los anestesiólogos actualmente, aunque lo toleramos por muchos años, actualmente ya no aceptamos que el dueño del paciente es el cirujano y nosotros somos los ayudantes, ni en la medicina privada ni en la medicina institucional. Es decir, somos médicos que coincidimos en cada uno en su procedimiento. Uno hace que el otro sea posible, pero cada quien tiene su periodo de trabajo, su organización de trabajo y sus normas, y esas están descritas perfectamente. Las normas quirúrgicas y las normas anestesiológicas, y tenemos que estar sometidos a ellas.
Y por otro lado, está ampliamente difundido en todo el hospital cuáles son los derechos del médico y los derechos de los pacientes. No queda jamás oculto a ninguno, y todo esto está absolutamente documentado así. Pero quiero hacer hincapié en este punto en donde se comenta que el que tiene que firmar el protocolo de investigación sobre anestesiología sea un cirujano. No, actualmente no es así. Hay miembros del comité de bioética, estamos integrados en el comité de bioética y somos autosuficientes y autónomos para indicar o no indicar, de acuerdo a medicina basada en evidencias, los estudios. Y no necesitamos la aprobación de un cirujano, aunque se necesita la consideración y el consenso de todo el comité. Pero eso es otra cuestión, no hay dueño de paciente. No, disculpo si me expresé mal, ¿sí? Tal vez decir que el médico tratante del paciente es el cirujano y es el que lo va a seguir atendiendo. Y en términos administrativos, el paciente no está en el servicio de anestesia, está en el servicio de cirugía de la especialidad que quiera. Y en ese, y administrativamente, el cirujano es el responsable del paciente. Nosotros somos responsables dentro del quirófano, durante la consulta y quizá las siguientes 48 horas de ir a ver que nuestro paciente no se haya complicado. Administrativamente, el cirujano tiene que estar de acuerdo en que nosotros intervengamos, ¿sí?, con un estudio, con una investigación al paciente, y debe firmar que está de acuerdo que nosotros le pongamos al paciente la técnica que estamos experimentando. Y así está normado y así debe ser. Si nosotros queremos tener pacientes para investigación, que es de los que nos estamos quejando siempre los anestesiólogos, porque el cirujano siempre tiene prisa, pues hay que involucrarlo, ¿sí? Y hay que darle su lugar como médico cotratante del paciente. Eso es a lo que me refería, doctor. No a que el cirujano siga siendo, bueno, siguen siendo las vedettes en todos lados, pero creo que la anestesia está bastante reconocida como para que nosotros abramos camino dialógico, como dice el maestro, entre anestesiólogos y cirujanos para poder hacer una buena investigación. Permítame un segundito. No puedo estar más de acuerdo con el doctor de que no hay dueños de los pacientes. Yo quisiera extender, antes de hacer otro comentario, quisiera extender esto a todo el personal de salud. Digo, el médico es el médico y la enfermera es un ayudante del paciente, ayudante del médico. No, no es cierto. La enfermera tiene indicaciones específicas, tiene reglamentos específicos para su actuación, tiene obligaciones específicas y derechos específicos también. Los cirujanos y los médicos en general nos sentimos muy por encima, y no, somos un grupo de personal de salud, como es un grupo de en una batalla, en que sí, el coronel es importante, pero el soldado puede ser en un momento dado más importante que el propio coronel. La enfermera tiene que estar atenta a que la presión no vaya a bajar, que puede estar indicando alguna cosa, despertar al cirujano a las 2 de la mañana porque su enfermo pues esté sangrando, y mire usted, y levántese y venga para acá y darle órdenes al médico para que vaya a ver a su enfermo. Y como esto, la trabajadora social, el psicólogo, en fin, toda la gente que interviene, estamos al mismo nivel. El médico es el vedette, es el vedette, y además es la guía, pero no es el dueño del enfermo. Eso por una parte. Ahora, el reglamento de investigación que se deriva de la Ley General de Salud señala clarísimamente
que toda investigación que se realice en cualquier institución que tenga un riesgo mayor que el mínimo, debe tener el consentimiento informado del paciente. Y yo no veo por qué, si estamos nosotros interviniendo en un enfermo, que le hemos pedido su consentimiento informado porque estamos haciendo una investigación y necesitamos el consentimiento informado del paciente cuando le vamos a dar una nueva anestesia, que le pidamos también al cirujano que conozca el caso y que le diga, a ver, échate una firmita para aquí para que me apoyes, porque este es un caso de investigación. Vuelvo a repetir, esto es en la Ley General de Salud. Ley General de Salud. Consentimiento mayor que el mínimo. ¿Qué quiere decir esto? Que sea una cosa excepcionalísima, que podamos provocar el menor trastorno en el paciente. Tomar la presión. ¿Qué le va a hacer al enfermo? Tomar la presión. No, le puede dar un infarto porque se entera que tiene 190, 150 y sabe muy bien. Entonces le puede dar un infarto en ese momento, pero eso no ocurre, ¿no? Eso no ocurre. Entonces es un riesgo que tiene que ser, si es mayor que este minimorum de riesgo, se necesita el consentimiento informado de todo paciente que ingresa en una investigación. Sí, doctor, discúlpeme que lo haya interrumpido. Yo creo que el comentario hecho anteriormente del dueño del paciente, insisto, porque esta sesión se está oyendo, está viendo en toda la República a través de Internet, en tiempo real. Entonces, al escuchar esto, si nosotros saltamos, imagínense por allá los que no tienen la voz para poder replicar esta cuestión. Yo considero que el paciente, el aprobar un protocolo de investigación, lo hace el comité de investigación, o en su caso el comité de enseñanza y el comité de investigación, que en su caso van a representar a la institución, ¿verdad? Están representando a la institución. Y por lo tanto, en ningún momento tenemos que pedirle permiso al cirujano para que apruebe algo que no sabe. Y estarán de acuerdo ustedes conmigo. No quiero poner ningún ejemplo de alguna especialidad. Digo, respetando, obviamente, ¿verdad?, la personalidad del cirujano como colega y como compañero. Pero en realidad, de lo que nosotros sabemos, él no sabe. Quizás de lo que él sabe, nosotros sí sabemos. Bien, doctor, cómo no. Por eso no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Una aclaración que creo que es importante. También la Ley General de Salud señala que en toda institución donde se realiza una investigación debe haber cuando menos, señala, 2 comités. El comité de investigación o comité científico que se llama, que revisa el protocolo y ve que tenga todas las reglas, pues, que debe tener un buen protocolo en todas las bases científicas, estadísticas, en fin, todo esto, y un protocolo de ética, ¿sí?, de ética de la investigación. El protocolo, así se señala, esa es la Ley General de Salud. Un comité de ética. ¿Qué es lo que ocurre? Que generalmente el comité de ética y el comité de investigación son las mismas gentes, pero tiene que ver también la eticidad del protocolo, la eticidad de la investigación. Se trata de una investigación que ya se ha hecho muchas veces, entonces ¿para qué vamos a hacer una investigación que ya se ha hecho muchísimas veces y que está comprobada? Eso no sirve. El comité de ética tiene que señalar si los riesgos no pueden ser demasiado altos en esa investigación. En fin, eso es lo que señala la Ley General de Salud de México. Entonces, en todas las instituciones tiene que haber cuando menos esos 2 comités. El tercero es el de bioseguridad, que le llaman,
cuando se hacen estudios genéticos o cuando se hacen estudios en laboratorio donde intervienen microbios, bacterias, en fin, ese tipo. Entonces tiene que haber otro comité, el comité de bioseguridad, cuando se hacen investigaciones, me estoy refiriendo, investigaciones. Entonces quería aclarar esto porque creo que es importante, la cosa de los dos comités que debe haber necesariamente en toda institución donde se realiza investigación. Y esto digo, es Ley General de Salud. Buenas noches. Creo oportuno hacer una observación. Tenemos que recordar los conceptos de la ética, que es la ciencia del ser, y los conceptos del derecho y del deber ser. Van vinculados. Yo pienso que el objetivo de la plática va orientada a que recuperemos el aspecto humanista, ¿sí? Cuando hablaba de ser eficaz, integrado, oportuno, ser universal, el respetar los derechos del paciente. La norma del ser y lo especificado por la Ley General de Salud del deber ser, o sea, del derecho. Creo que es muy importante diferenciar. Casi todos nos espantamos por el deber ser, porque es una obligatoriedad, ¿sí? Estamos obligados a cumplir con determinados requisitos, lex artis, etcétera. Lo que correspondería nada más recordar la parte humanista, y yo creo que es el fondo hacia la anestesiología. No la voracidad de intentar hacer cosas y conservando el principio de no daño. Entonces recordar específicamente. La ética, la teoría de la moralidad, en un momento dado habla de los deberes internos. El derecho habla de los deberes externos. Gracias, doctor. No. Buenas noches, doctor. Me gustaría que nos comentara, por favor, las tendencias actuales de la bioética en el manejo de los pacientes testigos de Jehová. Las tendencias actuales son diferentes en diversas partes en el mundo. Voy a señalar la experiencia en Estados Unidos y en México. El problema de los testigos de Jehová es muy duro para ustedes. Muy duro para ustedes en que saben que el paciente necesita sangre y sin embargo el enfermo ha escrito que es testigo de Jehová y que por ningún motivo le pongan sangre. Quiero decir que en los Estados Unidos no es un problema el problema de los testigos de Jehová. Y no es un problema porque los testigos de Jehová han ganado juicios millonarios en contra de las instituciones que les han puesto sangre. Entonces, están las investigaciones que se tienen que hacer cuáles son los sustitutos de la sangre. En México hay un buen porcentaje de testigos de Jehová. En México tenemos 7% de cristianos protestantes y 1% de testigos de Jehová, es decir que ya hay cerca de 1 millón de testigos de Jehová. Son un poquito menos, es una cantidad enorme. Y los abogados y los médicos, hay gente que trabaja en instituciones en donde ellos mismos se comentan y se difunden de que si tienes algún problema, que te atiendan en tal parte. Que si el cirujano dijo, tú eres testigo de Jehová, mira, no te puedo poner esta diálisis intraperitoneal, fíjense, este tubito de plástico intraperitoneal, porque puedo tomar una arteria, yo no sé, o una vena importante, puede sangrar y por eso no te lo hago. Bueno, digo, eso es el colmo, eso ha ocurrido. Entonces, en algunas instituciones, estos pacientes, ¿qué es lo que hacen? Aquí en México, se van a otra institución, ahí los operan sin sangre y santo remedio, salen perfectamente bien y sin ningún problema. Hay muchos medicamentos sustitutos de sangre. Hay ocasiones en las que sí, definitivamente el problema es terrible y caramba, no quisiera yo estar en los zapatos de alguno de ustedes cuando el enfermo está o la enferma está desangrándose terriblemente y ni las soluciones, ni el Dextran, ni el Emoxel, ni ninguno de esos productos sustitutos de la sangre pueden serle
pueden serle ya útiles a la paciente. El hecho es, pues, de que los testigos de Jehová tienen una base moral, una base ética para ellos, que es tan respetable como nuestras ideas, pues, católicas, que somos la gran mayoría de los mexicanos. Yo pongo a veces una comparación que puede sonar hasta blasfema. Digan ustedes si el musulmán va a creer de que Cristo está en la hostia consagrada. Pues pueden decir, no, ¿cómo está en la hostia consagrada? Eso no es posible. Bueno, lo mismo pensaban los testigos de Jehová. ¿Quién te dijo a ti que no debías poner sangre? Lo dice la Biblia. Está en el Génesis, está en el Eclesiastés, está en las cartas de San Pedro. No se olviden de no tomar carne con sangre. Así lo dice la Biblia, lo dice San Pedro. No se olviden los cristianos de no tomar carne con sangre. Y para el testigo de Jehová una transfusión es como comerse un elefante enterito, toda la sangre del elefante. Entonces, bueno, pues, hay que respetarlos porque para eso está la autonomía precisamente, que es uno de los preceptos importantes que ya se comentó, los preceptos importantes de la bioética. Entonces, el concepto actual pues es diferente en diversas partes del mundo. Ya les digo, en Estados Unidos ya no hay problema, ya no se pone sangre y se hace todo lo posible porque se transfunda. Yo comenté, estando yo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, comenté de esto con el jefe del Banco de Sangre del Hospital 20 de Noviembre y con el jefe del Banco de Sangre del Hospital de la Raza, y me contestaron: tienen razón los testigos de Jehová, la sangre no es inocua, la sangre puede traer muchos serios problemas. Entonces mi recomendación como jefe del banco de sangre es sustitúyase con otras sustancias. Ustedes lo saben mucho mejor que yo. Hace 30 años no se podía operar un enfermo que no tuviera menos de 12 gramos de hemoglobina. No, 12 gramos de hemoglobina es lo que necesita el enfermo. Y ahora se sabe que se pueden operar enfermos con 9 gramos de hemoglobina, con 8 gramos de hemoglobina. Miren, cuando era yo gerente de los servicios médicos de Petróleos Mexicanos, llegó un grupo de gente de los testigos de Jehová, médicos y abogados elegantísimos, casi de frac. Llegaron allí, se sentaron y me entregaron un altero así de revistas médicas de todo el mundo, un altero así, de copias o, ¿cómo se llaman los qué? Bueno, de artículos pues de todas partes del mundo, en donde las operaciones sin sangre, y eran operaciones de histerectomías ampliadas, de sustitución de cadera, quitar el pulmón, operaciones de corazón, que se hacen sin utilizar más que la propia sangre del enfermo, que da vuelta por un aparato allí, de hemodilución para que le pase de nuevo al propio enfermo. Esto sí lo aceptan los testigos de Jehová, pero no, por ejemplo, que le saquen sangre y a las 2 semanas los operen. Eso ya es sangre contaminada con todo el mundo, ¿no? Eso no lo aceptan los testigos de Jehová y son muy respetables los señores testigos de Jehová, querramos o no querramos. Bueno, pues agradecemos la atención que nos han prestado este tiempo y yo personalmente le agradezco al maestro García Romero su participación y su paciencia. Gracias.